Shalom, mis amados hermanos. Brevemente, antes de dar un estudio sobre el capítulo 7 de Números y siguientes versículos, voy a dar una breve explicación acerca de un accidente que hubo en República Dominicana. Un accidente muy fuerte donde quedó todo quemado, los carros, varios carros, y allí se encontró una Biblia y unas cartillas de mensajes donde en una de ellas decía, prácticamente hablaba de la vida después de la muerte. Y en ese sentido entonces también apareció en el carro una Biblia que estaba semiquemada, pero que estaba abierta en este capítulo precisamente. Y me dio motivos para poder hacer un estudio, que lo estoy haciendo ahora, tribu por tribu, para que podamos entender mejor el significado y las ofrendas, las expiaciones y los ofrecimientos y todo lo que podemos entregar a nuestro Padre Yahweh para que podamos tener vida eterna, porque no podemos ir de cualquier manera. Algunas partes de la ley cambió, pero no cambió el fondo. Actualmente, con la venida de nuestro Señor, el año 1 aproximadamente, nuestro Señor Yeshua, hubo cambios. Por ejemplo, ahora se entregaba en el tabernáculo las ofrendas, pero ahora nosotros oramos por la sangre del Cordero para ser limpiados y purificados, pero no olvidamos que también tenemos que dar algunas ciertas ofrendas, no solo ofrendas de dinero, sino ofrendas de nuestro tiempo para trabajar por la obra de nuestro Padre. Diezmos también. No se han eliminado totalmente los diezmos, por cuanto ya esto se ofreció hasta la cuarta generación por Abraham, después de Abraham hasta la cuarta generación. Y de esa manera encontramos que Abraham ofreció al sacerdote Melquisedec, entregó sus diezmos. Y de esa forma también, muchas veces sí, las iglesias piden diezmos, pero no todas las iglesias cumplen para dar el ofrecimiento para el servicio al Padre, sino a veces, lamentablemente, iglesias apóstatas y algunos pastores interesados guardan ese dinero para ellos. Pero no voy a hablar sobre esto, sino especialmente dar lectura al libro de Números en el capítulo 7 y siguientes versículos. Dice así la palabra. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, tómalo de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. De esta manera entonces vemos que se ofrecían ofrendas en el tabernáculo. Estas ofrendas eran necesarias porque, ¿qué significa una expiación? Una expiación es un proceso de lavamiento del pecado. Y de esa manera, como había mucho pecado también en los pueblos antiguos en Israel y en la misma tierra, entonces el Padre determinó que el hombre ofreciera en expiación y sacrificio algunos tipos de ofrenda, y ellos eran administrados de alguna manera por los levitas, pero que en este caso, que la tribu de Leví, que no recibió como contado las tierras, sino algunos ejidos espirituales, que eran en realidad sacerdotes que eran parte de la familia de Aarón, hermano de Moisés. Entonces, Aarón administró con sus hijos más este tipo de ofrendas
para el tabernáculo de reunión. Y de esa manera recibían algunas ofrendas, como por ejemplo, dice así la palabra: entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Yahweh dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación al altar. Veamos entonces que todo estaba organizado en aquella época, en el tabernáculo. Las familias de las tribus estaban organizadas. Yahweh empezó a organizar las ofrendas de sacrificio, las ofrendas de paz, para que de esa manera podamos continuar adelante, especialmente el pueblo de Israel, aunque somos parte de los gentiles también, pero sí está también dedicado a ellos porque somos el árbol injertado. De esta manera, entonces, por hoy vamos a dejar así, es una introducción, y luego vamos a, en el siguiente pequeña aula que tenemos, vamos a hablar sobre el versículo 7 del capítulo 4 de Números, porque es muy importante saber por qué se hacían las ofrendas y cómo y para qué y cuáles eran los elementos necesarios. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Yahweh está en nuestros corazones y lo glorificamos grandemente porque Él es nuestro Padre Creador y Hacedor de todas las cosas, y nuestro Padre Redentor, y aquel que un día mandó a su Hijo, nuestro gran Mesías, Yeshua, para redención de los pecados y para expiación, y para que podamos tener una vida eterna en salvación y no morir de repente en un accidente grave automovilístico sin estar preparados. Pero parece que donde se encontraron estas Biblias, estas partes de estos mensajes, estaban siendo preparados aquellos que tal vez murieron en Yeshua Cristo, y de esa manera otros tienen que prepararse. Hago un llamado para que se preparen, para que podamos valorar que tenemos que siempre estar preparados para la vida eterna y no morir en pecado. Amén. Dios me los bendiga, hermano. La paz de Yahweh.